Bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la lección número 8, donde estamos estudiando las lecciones de Josué acerca de la fe. Y en esta ocasión vamos a estudiar o comentar los gigantes de la fe, como lo es Josué y en este caso Caleb. Bueno, vamos a comentar básicamente el capítulo 1 del libro de Deuteronomio. No vamos a ir directamente al libro de Josué, ¿ok? Sino que vamos a ahondar un poco es en el libro de Deuteronomio. Vamos a retroceder un poco allí. Y bueno, en esta ocasión voy a tener que interrumpir eh, el compartimiento de la pantalla para avanzar en otro material que quiero aquí compartir desde, desde aquí, desde el internet. Ok, permítame ver cómo lo hago. Ok, bien, estoy compartiendo la lectura del Targum. Ustedes pueden ir a esta página, Cefaria. Ok, ustedes colocan Cefaria. Estoy utilizando Google Chrome, ok, Cefaria, y entran aquí a la librería Cefaria. Es una prácticamente una biblioteca bastante completa. Mire, tienen el Tanaj. Esto es una librería judía prácticamente. Tienen todos los libros del Tanaj. Tiene el Talmud, todas las versiones del Talmud. Tiene la Mishnah, tiene los Midrash. Incluso tiene literatura mística como Kabbalah, pensamiento judío, liturgia judía, alajá, que es la parte legal, ¿ok? El estudio legal de los preceptos. Otra literatura como la Tosefta, Musar, literatura o compilación de literatura del Segundo Templo, responsa. Responsa es lo que llamamos epístolas. ¿Ok? Los judíos también tienen sus epístolas, que eran responsas, respuestas a ciertas inquietudes de la comunidad, como Pablo las enviaba a las comunidades, ¿no? Eran responsa. Hasidut, tema de piedad, práctica, y algunas referencias de obras de gramática del hebreo, enciclopedias, en fin. Así que es una biblioteca bastante completa. Dentro del Tanakh, ok, se encuentra, usted va aquí al Tanakh, tienen los libros de la Biblia. Ok, esto es una introducción. ¿Ves? Miren, tienen todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿ok? Lo que se llama el Tanaj. También tiene algunas versiones como el Targum. Miren las diversas versiones del Targum arameo, versión aramea de la Tanaj. Y en esta ocasión, y tiene los comentarios de los rabinos, Rashi, Ibn Ezra, Ramban, Abarbanel. Mira todos estos comentaristas. Estos son comentarios al texto. Ok, tiene aquí el Rashban, el Saadia Gadón, perdón, Saadia Gaón, es Forno, que son los comentaristas que a mí más me gustan. Tienes también a Malvin, excelente comentarista también. Son gramáticos. Prácticamente el hebreo que humildemente yo domino es gracias a estos hombres, porque leo a estos hombres. No es porque yo sea un experto lingüista, no, 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 no es mi especialidad. Pero
lo poco que conozco es porque eh, he leído a estos personajes aquí mencionados. Ok, yo voy a utilizar el Targum Jonathan, ya lo tengo acá, el Targum Jonathan. Vamos es decir, que la versión que yo voy a utilizar no es la versión común, Reina Valera, estas cosas, no, sino el Targum, una traducción del Targum. Me voy a ubicar en Deuteronomio capítulo 1, verso 7. Mira, tienen aquí el texto arameo. Esto es arameo. Tiene los mismos caracteres bueno, el carácter del hebreo bíblico es un carácter arameo en realidad, pero estos son palabras arameas, ¿ok? Entonces tienes el texto arameo del Targum de la versión Jonathan de Deuteronomio y aquí tiene la traducción en español. Entonces dice, si ustedes quieren buscar cómo traducir, sencillamente pueden ir a esta parte, estos tres punticos verticales, abren esa ventana y donde dice traducir, le dan allí clic y ahí tienes en inglés y en español, porque naturalmente esto va a estar en inglés, pero tienes en esta ventana la opción en español y automáticamente lo traduce. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Josué y Caleb como gigantes de la fe. Bueno, cuando el pueblo de Israel estuvo congregado, los hijos de Israel estuvieron congregados en el monte Horeb cuando ellos recibieron la Torá y recibieron el pacto en el monte Horeb. Tiempo después, el Señor da esta instrucción, más o menos al mes, de haber llegado al monte Horeb, más o menos al mes, o al año en realidad. Eh, el Señor da esta instrucción, mira, he entregado a los habitantes de la tierra delante de ti, la tierra de Canaán, ¿no? Ni será necesario portar armas. Aquí el Targum hace esta especificación, ni siquiera será necesario portar armas. El Targum esto no está en el texto hebreo, pero está en el Targum, ¿ok? El Targum da una información que no se encuentra en otros textos como la Septuaginta o el texto hebreo. Entonces, aquí el Señor da esta mitzvah, esta directriz. Entra y posee la tierra y nombra a los huertos. Los huertos son las parcelas de tierra, ¿no? Es decir, la herencia que a cada tribu le va a corresponder. Nombra los huertos y divídelo como el Señor juró a sus padres. Como el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se lo daría a ellos y a sus hijos después de ellos. Hay una promesa, pero noten que el mandamiento, la mitzvah, la directriz, esta directriz va en conformidad a la promesa. Entra, posee la tierra y nombra los huertos y divídelo, como el Señor prometió a sus padres. ¿Ok? Entonces, aquí hay una mitzvah, hay una instrucción, hay una directriz. ¿Ok? Eh, de parte del Señor que en boca de Moisés da esta directriz al pueblo. ¿Ok? Eh, entonces, según aquí estoy leyendo Deuteronomio 1, ahora vamos a pasar al versículo número 17. Dice el verso 17, He aquí el Señor nuestro Dios nos ha dado la tierra. Entonces aquí está la mitzvah. Levántate y poséelo como el Señor tu Dios te ha dicho. Entonces hay una instrucción, hay una directriz. Esta directriz va en armonía, ¿ok? No es contraria a la promesa. De hecho, el Señor da la instrucción, según el Targum arameo de Jonathan, no portar armas.
¿ok? Es decir, que esta conquista no es con armas. Entonces el Señor dice sencillamente, levántate, poséelo como el Señor tu Dios te ha dicho. Dice, no temas, ni te consternes, es decir, no te rompas. No, es decir, sí, no te rompas, no quedes roto, ¿no? Pero aquí la mitzvah, otra directriz es no tengas miedo, ni te rompas. ¿Ok? Esa es la instrucción adicional. Levántate, posee, es decir, conquista, ve y conquista. No temas, no tengas miedo, ni te rompas. Ok. Dice luego, y todos ustedes vinieron a mí en un cuerpo, y dijiste, es decir, como un solo cuerpo, un solo hombre. Enviaremos hombres, es decir, según la versión de Moisés en el Sefer de Barín, en el libro de Deuteronomio, es que la iniciativa de enviar hombres es del pueblo, porque dice, y todos ustedes vinieron a mí como un solo hombre y dijeron, enviaremos hombres delante de nosotros para examinar la tierra, en realidad para explorar la tierra por nosotros, y devuélvannos la noticia de por qué camino subiremos hasta allí y las ciudades en las que debemos entrar. Y según luego dice Deuteronomio el verso 19, y la cosa, es decir, el asunto, era apropiado a mis ojos, es decir, me pareció bien. Y tomé de ustedes 12 hombres escogidos, un hombre por tribu. Ok, según el libro de Deuteronomio, la iniciativa de enviar hombres a explorar la tierra para que ellos nos traigan una información, ¿ok? Y nos digan por cuál vía sería la mejor para subir, para entrar y poder, en este caso, conquistar. Y a Moisés, según aquí dice, esto me pareció bien a mis ojos. Y fui yo, es decir, Moisés es quien toma del pueblo 12 hombres escogidos, un hombre por cada tribu. Ahora bien, según el libro de Bemidbar, el libro de números, aquí lo tengo, según la misma versión del Targum Jonathan, la iniciativa no viene de Moisés, la iniciativa viene del Señor. Entonces, ¿con cuál versión nos quedamos? Porque aquí dice, y el Señor habló con Moshe diciendo, capítulo 13, verso 1, envía hombres perpicaces que puedan explorar la tierra, note, son exploradores, ¿ok? No son espías, no es espiaje. El espionaje es para ver la debilidad del país a fin de conquistar, ¿no? Aprovecharse de esa desventaja. Pero explorar es otra cosa, explorar es ver las ventajas que tiene el país, las bondades del país. Entonces envía hombres perspicaces que puedan explorar la tierra de Canaán. Y daré a los hijos de Israel un hombre por cada tribu de sus padres. Enviarás desde la presencia de todos sus jefes. Es decir, según números, la iniciativa viene de Dios. Según Deuteronomio, la iniciativa viene del pueblo mismo. Entonces, aquí tenemos dos versiones de los hechos. Y dice efectivamente que Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la boca de dice acá, de la palabra del Señor. ¿Ok? De la palabra del Señor. Es decir, dice aquí, de la memra. Palabra en arameo es memra. ¿Ok? La memra da ye, da yena, es decir, esto es una abreviación del nombre sagrado, el tetragrama sagrado, ¿ok?
Da Yeya, algo así, ¿okay? En arameo. Entonces la memra es lo que en el Evangelio de Juan se traduce como logos. En el principio era el logos. Está hablando es de esta memra, ¿ok? Y esta memra era con Elohim, ¿ok? O pertenecía a Elohim y Elohim era el memra, era este memra. Entonces, conforme a la palabra de la memra de Adonai, del Señor, todos ellos hombres agudos que habían sido nombrados jefe de los hijos de Israel. Y estos son los nombres de los 12 hombres, los exploradores. ¿Ok? Los exploradores, así se le llama. No los espías, los exploradores. El mensajero de la tribu de Rubén, aquí, es decir, estos son enviados. Shlihim. Shlihim significa enviados, que en griego se traduce como apóstoles. Estos eran unos apóstoles, es decir, enviados para explorar la tierra y dieran un mensaje a la comunidad. Entonces, de la tribu de Judá está Caleb Bar Jefón. Bar en arameo es hijo, en hebreo es Ben, ¿ok? Entonces, Caleb Bar Jefoné, Jefoné, perdón, Jefuné, Caleb Bar Jefuné, hijo de Jefoné. Está Caleb. Y para Efraín está Oseas, ¿ok? O Joshea Bar Nun, que luego Moisés le translitera el nombre o le cambia el nombre a Yehoshua, pero su nombre original es Oshea, que significa salvación, ¿ok? Oshea Bar Nun. Y luego se cambia a Yehoshua, que significa el Señor salva, ¿no? Hijo de Nun. Entonces, Josué pertenece a Efraín y Caleb de la tribu de Judá. Ahora, muchos dicen que Caleb significa perro. Falso. Es un error. Ciertamente la palabra comparte raíz con la palabra Kelev. Perro en hebreo es Kelev, pero aquí no dice Kelev, dice Caleb. No es lo mismo. No es lo mismo Caleb que Kelev. Ciertamente comparte raíz, el shoresh trilítero de las tres letras, es la misma de Kelev, de perro. Pero Caleb no significa perro. Ok, algunos comentaristas cometen ese error, no es perro. Según algunos rabinos, algunos midrash, Caleb significa kolev, que significa todo corazón. Todo corazón, me parece más sensato esta interpretación, ya que la misma Torah hace referencia a Caleb como aquel que siguió completamente al Señor, que tenía otro espíritu, otro ánimo, donde siguió completamente, fue en pos del Señor completamente, enteramente. A eso es lo que hace referencia, Kolev, ¿ok? Todo corazón. Es lo que no es opinión mía, es opinión de los rabinos. Hay midrashim, comentarios, midrash, explicaciones, que Caleb es Kolev, todo corazón, no es perro, ¿ok? Porque perro es Kelev. Así que no es no es la conexión. Ahora, ¿por qué se le dice Bar Jefoné? Según Deuteronomio, permítanme acá compartir ahora. Voy a compartir ahora eh, en Josué, perdón, capítulo 14, una referencia del padre de Caleb. Es que Caleb, dice acá, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gigal y Caleb, hijo y
Caleb, hijo de Jefoné ceneseo. Ceneseo, Jefoné ceneseo. ¿Qué quiere decir eso? Ok, dice aquí, noten, Caleb, no Kelev, que es perro, es Caleb ben Jefoné Hakenizi. Hakenizi, ceneseo. Kenizi. Vamos aquí a abrir el diccionario. Ok, Kenizi. Hay dos explicaciones. Uno, que Kenizi viene de Kenaz. Kenaz está haciendo referencia a un clan, según Primera de Crónicas 4:15, a un clan de la tribu de Judá. Primera de Crónicas 4, vamos allá, Primera de Crónicas 4:15. Ok, en 4:15 se nos dice los hijos de Cenes, pero en hebreo Cenes es Kenaz, ¿ok? Eh, de donde viene la palabra Kenisi, así se le llama al padre de Caleb, Jefuné, Hakenisi. Entonces Kenisi viene de Kenaz, ¿ok? Entonces, los hijos de Kenaz era el hermano del padre de Jefoné, el padre de Caleb. Así que Kenaz era tío, ¿ok? Los hijos de Kenaz, Otniel y Serayá. Los hijos de Otniel, eh, Hataj. Entonces aquí vemos esta referencia. eh, pero se le llama Kenisi. ¿Por qué Kenisi? Bueno, hay otra referencia. ¿Quién eran los ceneseos? ¿Ok? ¿Quién eran los ceneseos? Según Génesis 36, Génesis 36, en el capítulo 36:11, por ejemplo, Esaú tuvo algunos hijos, Esaf, okay, el hermano de Jacob, padre de Edom, en el monte Seir, tuvo algunos hijos, ¿no? Entre esos hijos de Esaú era Elifaz. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Kenaz, en hebreo Kenaz. Aquí está. Ukenaz. Ukenaz. Entonces, Jefoné Ceneseo posiblemente es que Caleb o la ascendencia genealógica de Caleb no venga propiamente de Jacob, sino de Esaf, y que en algún tiempo el clan que desciende de Kenaz se hayan unido en este caso, a la tribu de Judá. Es una posible explicación, ¿ok? Es una posible explicación. Así que Caleb posiblemente no era una ascendencia pura judía, sino una ascendencia con Esaf, aunque sí de Jacob, porque Esaf es hijo de Jacob. Hay una línea genealógica, ¿no? Esaf desciende de Jacob, pero, perdón, disculpen, Esaf es hermano de Jacob, hijo de Isaac y hijo de Abraham. Ok, perdón, es lo que quería mencionar aquí. Hubo aquí un lapsus mental. Eh, sí, es pariente de Jacob, hermano de Jacob, pero hijo de Isaac, es lo que quería mencionar. Así que posiblemente Jefone Hakenisi, quiere decir un ceneceo que era un descendiente de la línea de Esaf, pero que se han incorporado. En un momento hubo una incorporación a la tribu de Yehudá, porque aquí aparece como integrante de la tribu de Judá. Y de paso, Jefone tenía a su hermano Kenaz, que es el padre de Oniel, quien se casa con la hija de Caleb, Axa. ¿Ok? Entonces, bueno,
es más o menos conocer los orígenes de estos personajes. Entonces, según Deuteronomio, el pueblo es quien recomienda a Moisés de enviar hombres a explorar la tierra, mientras que en Números es el Señor. Así que bueno, hay dos versiones de la historia. Algunos rabinos intentan conciliar diciendo que ciertamente la iniciativa vino del pueblo, pero que Moisés consulta luego con el Señor y el Señor accede a la petición del pueblo, es decir, el Señor le da permiso y le indica a Moisés a quienes va a elegir. Sí, esa es la explicación de algunos rabinos. Sin embargo, bueno, el texto bíblico no hace referencia a ello, así que tenemos dos versiones de la historia. Una iniciativa viene del Señor y otra iniciativa viene del pueblo. Pero sigamos con Deuteronomio 1, que la historia es más resumida. Algunos detalles los mencionaré en base a números 14, 13 y 14. Ok. Entonces se volvieron y subieron a la montaña y llegaron al arroyo en el hebreo se dice, aquí dice Etkela, y lo exploraron. Eh, en realidad es el valle de Skol. Skol en hebreo significa racimo, los pámpanos que habla el maestro allá en Juan capítulo 15. Pámpano en hebreo se dice Eshkol, racimo. Okay, yo soy la vid y ustedes los racimos. Okay, y los racimos en la literatura midrashica hace referencia a los maestros de Torah del pueblo. Ok, los maestros de Torah. Es decir, eran los non plus ultras de la sabiduría hebrea. Esos son los escolot, ¿ok? En la literatura midrashica. Así que cuando Yeshua le dice a sus discípulos, ya los jefes de Israel no serían los escolot, sino sus discípulos. Yo soy la vid y ustedes serán ahora los racimos. El resto de los jefes de Israel, bueno, ya serían uvas pasas. Pero a eso es lo que hace referencia allá en Juan 15. ¿Ok? Entonces, Eshkol en la literatura judía, en la literatura midrashica, es una referencia a los maestros de Torah, a los sabios de Israel. ¿Ok? Entonces llegaron al arroyo de Eshkol y lo exploraron y tomaron en sus manos el producto de la tierra y nos los trajeron y nos devolvieron la palabra. Y Caleb y Josué dijeron, la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es buena. ¿Ok? La tierra es buena. Es decir, hablaron bien de la tierra. Trajeron un buen informe. Pero, aquí Deuteronomio dice, pero no quisieron subir. No quisieron subir, no tuvieron la voluntad, el ánimo, el ruach, el espíritu, ¿ok? Porque Caleb y Josué tenían otro ruach, otro ánimo, otra voluntad, ¿ok? Aquí no hubo voluntad, pero no quisieron subir, sino que creíste, ¿ok? Creíste o te afirmaste, te apoyaste en las palabras de los 10 malvados, ¿ok? Reshim, Reshim, de los 10 malvados. Estos informantes los llama el Targum malvados. Y os rebelasteis, es una rebelión contra la palabra del Señor vuestro Dios. Aquí hubo una rebelión. No solamente creyeron al informe negativo, sino que hubo una rebelión contra la palabra del Señor. Claro, porque el Señor había dado la instrucción, suban, posean, no porten armas, pero ahora no quieren subir y se rebelan. Ya vamos a ver en qué consiste esta rebelión. Y clamasteis en sus tiendas. En realidad lloraron. Aquí clamor es lloro, llanto. Lloraron en sus tiendas. Ok, a moco tendido, como dirían en mi tierra.
y lloraron en sus tiendas, llevando a sus hijos y a sus hijas a sus pechos, diciendo, ay de nosotros, de ustedes afligidos, es decir, de sus hijos, ¿ok? Mañana seréis asesinados. ¿Por qué nos ha odiado el Señor al habernos sacado de la tierra de Egipto, al entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos? ¿Cómo subiremos si nuestros hermanos han disuelto, es decir, como el agua, han disuelto como el agua nuestros corazones, diciendo, el pueblo es mayor y más poderoso que nosotros? Sus ciudades son vastas y están amuralladas hasta las alturas del cielo. Y vimos también allí a los hijos del gigante Frón. O sea, vieron allí gigantes, hombres de portentoso tamaño y apertrechados de paso, hombres hábiles en la guerra. ¿Ok? No eran unos iniciados en la guerra, eran expertos en el combate. Y yo os dije, no os derrumben, dice aquí Moshe, no os derrumben, ni tengan miedo de ellos. Porque dice, la palabra del Señor, la memra del Señor, aquí dice, ok, memra, la memra de Adonai, la memra del Señor, eh, que va delante de ti, luchará él mismo por ti, conforme a todo lo que hizo por ti en Egipto, delante de tus ojos. Y en el desierto donde viste serpientes ardientes llenas de veneno mortal, el Señor tu Dios te dio a luz, te parió, es decir, te dio a luz, te parió con las gloriosas nubes de su Shekinah, de su presencia, como un hombre lleva a su hijo todo el camino que recorriste hasta llegar en este lugar. Pero en esto no creísteis en la palabra del Señor vuestro Dios, quien guió delante de ustedes en el camino para prepararles lugar de sus campamentos, en la columna de fuego de noche para iluminarles en el camino que deben seguir, y en la columna de la nube durante el día. Así que no creyeron. Hay que un problema de falta de emuná ante el primer obstáculo. Y aquí aprendemos una lección para nosotros, una lección práctica para nosotros. Puedes estar enfrentando situaciones, pero la palabra del Señor nos da respaldo con promesas. Pero a veces tememos avanzar por el miedo, y el miedo, como ven acá, es una falta de emuná, porque la palabra de Dios, como dice Pedro, tenemos grandiosas y preciosísimas promesas que nos son dadas mediante el conocimiento, a fin de que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ok? Y participantes de la naturaleza divina significa que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con el Mesías. Somos herederos de las promesas. Nosotros, por la fe, disponemos de las promesas, y las promesas es nuestra garantía y respaldo de la aprobación, de la bendición y de la intervención del Señor en nuestras vidas. Entonces, el Señor nos anima a avanzar no en nuestra fuerza, sino en su fuerza. Y su palabra, la palabra del Señor, es la que a nosotros nos empodera mediante el conocimiento. Esa es la lección. Pero esta era la actitud de Josué y Caleb. Eran hombres que se habían afianzado en la promesa, a diferencia del pueblo que se dejaron llevar por lo que vieron. ¿Ok? Para
Para ellos su verdad o su realidad es lo que veían, los gigantes y las ciudades amuralladas. Vamos a ver qué nos dice la versión, el libro de Números. Números nos dice otras cosas, nos menciona otros detalles específicos. Dice, estos son los hombres de los que Moshe envió a explorar la tierra, explorar, ¿ok? Y cuando Moshe vio su humildad, llamó a Osheas Barnú Yehoshua. Vio su humildad, ¿ok? Moshe vio en Osheas, es decir, en Josué, vio humildad, según el Targum, y lo llamó Yehoshua, que significa el Señor salvo. Entonces Moisés los envió a inspeccionar la tierra de Canaán y les dijo, suban por este lado del sur y suban al monte, examinen el país que es y la gente que habita en él, si son fuertes o débiles, pocos o muchos. ¿Cuál es la tierra en la que habitan, sea buena o mala? ¿Qué ciudades habiten, si viven en pueblos abiertos o amurallados? ¿Y cuál es la reputación de la tierra, si sus producciones son ricas o pobres y sus árboles fructíferos o no? Y hacerlo con valentía y traigan de vuelta algunos de los frutos de la tierra. Y el día en que fueron enviados fueron el 19, día 19 del mes de Sivan, los días de las primeras uvas. Ciertamente aquí en el hemisferio norte las uvas comienzan a producir empezando el verano, ciertamente. Mes de Sivan es el tercer mes, como decir junio, día 19. Y subieron, pues exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta los caminos por los que vienes a Antioquía. Entonces recogieron allí racimos, cortaron allí una rama con un racimo de uva, lo llevaron un bastón sobre los hombros de ellos dos, tomaron también granadas de los higos, y bueno, regresaron de explorar la tierra el octavo día del mes de Ab, al cabo de 40 días. Vinieron a Moshe y Aarón, toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Farán, en Requem, y les devolvieron la palabra a ellos y a toda la congregación, y les mostró el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron, entramos en la tierra a la cual nos enviaste, y en verdad produce leche y miel, y este es su fruto, es decir, una tierra próspera, una tierra abundante. Entonces fíjate que la tierra está asociada a la idea de abundancia, de prosperidad y riqueza. Fíjate que la riqueza es una promesa. La riqueza es una promesa, la prosperidad y la abundancia en nuestra vida. El maestro dice, he venido para que tengan vida, pero no vida limitada, vida en abundancia. Es decir, la abundancia nos pertenece por promesa y por herencia, es un derecho divino, no la escasez, no la pobreza, no la miseria, no la limitación. ¿Ok? Entonces la tierra próspera, abundante, que produce, que emana leche y miel, es una realidad en el presente, claro que sí, es una promesa. Ciertamente la tierra tiene una aplicación para el mundo venidero, ok, la Canaán celestial, como se suele decir, ciertamente, pero mientras estemos en este mundo, en este Olam Hazé, la abundancia es una promesa, ok, la abundancia es una promesa, podemos acceder la abundancia es un acceso a la cual por la fe podemos acceder, obviamente. Eh, Como aquí el Señor le otorga aquí al pueblo. Pero el pueblo, según el informe de los otros 10 hombres, pero el pueblo que habita el país es fuerte y las ciudades fortificadas habitan muy grandes. Y vimos allí a los hijos del gigante Anak. ¿Ok? Pero dice luego, Caleb calmó al pueblo porque el pueblo se asustó con el informe. Caleb calmó al pueblo y les hizo escuchar a Moisés y dijo, subamos y poseámoslos porque podemos tomarlo. Noten, esta era la percepción de Caleb, podemos tomarlo. Pero Caleb se apoya en el Señor, en la promesa.
en la dirección, sube, entra, posee. Caleb se afianza en la promesa de Dios, en el mandamiento, en la palabra. Por eso Caleb dice, podemos tomarlo. Noten la percepción, cómo Caleb interpreta la situación. Vio los gigantes, vio la ciudad amurallada y Caleb dijo, podemos. Pero Caleb se apoya en la palabra. Por eso dice Pablo, todo lo podemos en Él, en el Mesías, en el Señor, en Cristo, en el ungido, quien nos fortalece. Todo lo podemos en Él, en el Señor, en su palabra. Pues su palabra la que nos empodera, la que nos fortalece con grandiosas y preciosísimas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina. Caleb creyó que era un participante de la naturaleza divina y dijo, podemos tomarlo. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos acercarnos al pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Estos hombres dicen, no podemos porque están interpretando su realidad en base a su percepción humana, en base a sus cálculos humanos, sin tomar en cuenta la palabra divina. Entonces ellos dijeron, no podemos. Esa fue la interpretación negativa de estos hombres. Entonces miren, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? La verdad no es lo que dicte nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos. La realidad puede ser muy desafiante. La realidad, es decir, lo que nuestros sentidos palpan, no es en realidad la realidad, ¿ok? Es una ilusión. La realidad es lo que la palabra de Dios dicta. Y ahí es donde entra en juego la fe. La fe se apoya en la palabra. La fe, que en hebreo es emuná, significa firmeza. La emuná se afirma en la veracidad de la palabra de Dios. No se apoya en la ilusión de lo que nuestros ojos ven o de lo que nuestros oídos escuchan. Puede haber amenazas en el exterior, amenazas de que te van a quitar la propiedad, amenazas de un ingreso limitado, de un salario mínimo, amenazas, enemigos que puedan amenazarte, amedrentarte, ¿ok? Persecución, es decir, hay sí factores o situaciones, avatares externos que parecen gigantes, parecen unos obstáculos insuperables. Pero la emuná se apoya se afirma en la palabra de Dios y como Caleb podemos decir, podemos. Todo lo puedo en Él que nos fortalece. Pero estos hombres que no se apoyaban en la palabra, sencillamente dijeron, no podemos. Y sacaron a relucir un mal informe sobre la tierra que habían inspeccionado los hijos de Israel, diciendo, el país por el que hemos pasado para explorarlo es una tierra que mata a sus habitantes con enfermedades. Según el Midrash dice, algunos comentaristas rabínicos dicen, que mientras los hijos de Israel inspeccionaban, el Señor envió plagas a ciertos poblados para para despistar a estos gigantes y no identificaran a estos hombres. Pero estos exploradores interpretaron ese evento como negativo, ¿no? Andar por allí, en esa tierra está el COVID. Esa tierra está el COVID y ese anda haciendo estragos ahí el COVID en esa tierra. O sea, hay mucho virus allí, pero ellos no fueron tocados por el COVID, ellos no fueron tocados por la plaga, no fueron tocados por el virus.
Entonces ellos interpretaron el COVID como una amenaza, ¿ve? En vez de verlo como una intervención divina para resguardarles. Entonces, fíjense. Y todas las personas que están en él son gigantes, dueños de malos caminos. Y allí vimos a los gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes, y nos parecimos a nosotros mismos como langostas, y así nos aparecimos a ellos. Eso fue la percepción de ellos. Éramos como unas langostas. Una percepción. Aquí todo es percepción. Y la percepción, como lo dice Proverbios, como calcula el hombre en su alma, el tal es él. Es decir, según los cálculos, como yo calculo, como yo interpreto mi realidad que mis ojos contemplan o mis oídos escuchan, es que así soy yo. ¿Ok? Como dicen por allí, el ladrón juzga por su condición. Es decir, mi percepción de la realidad es lo que hay dentro de mí. Como dice Proverbios, como calcula el hombre en su alma, así dice el hebreo dice así, como calcula, en las versiones españolas dice como piensa el hombre en su corazón, así, así es él. Pero en hebreo dice como calcula en su alma, cómo calcula, cómo interpreta, cómo visualiza su situación. Así es él. ¿Ok? Entonces, no, esta crisis económica, oye, esto es invivible. ¿Ves? Esto no nos va a hundir. Eso es una percepción. Cuidado con eso. Cuidado con la percepción. Nosotros no nos apoyamos en la situación externa, nos apoyamos en la palabra del Señor. Y la palabra nos promete, ¿ok?, que podemos sobrepasar los obstáculos. Porque somos participantes de la naturaleza divina. Somos herederos de Dios. Entonces, ante este informe, dice aquí Números, toda la congregación se levantó y dio su voz, y el pueblo lloró aquella noche. Esta es la noche del 9 de Av, que esta noche es una noche trágica porque el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, y el templo de Jerusalén en el año 70, cuando invadieron los romanos, ambos templos fueron destruidos en esta misma noche, el 9 de Av. La misma noche en que el pueblo llora por esta noticia negativa y se confirmó como castigo que debían llorar esa noche en sus generaciones. Y todo Israel murmuró contra Moisés, hubo queja, hubo disputa contra Moshe y Aarón y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o que muriéramos en este desierto. ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra para que caigamos a espada de la de Canaán y nuestras esposas y pequeños se conviertan en presa? ¿No será mejor regresar a Egipto? Es decir, el Señor dio la instrucción, suban, posean, ahora están sugiriendo, es mejor regresarnos, es mejor devolvernos. Y como dicen en mi tierra, chivo que se devuelve se esnuca. Aquí está la rebelión. Y un hombre dijo a su hermano, nombremos sobre nosotros un rey como jefe y volvamos a Egipto. Aquí está la rebelión. Querían regresarse a Egipto. Es decir, el obstáculo era insuperable según su percepción. Y Moisés y Aarón se inclinaron sobre su rostro delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Y aquí están los gigantes, Josué Barnún y Caleb Bar Jefoné, de los exploradores de la tierra, rasgan sus ropas. Y habló a la congregación diciendo, la tierra que fuimos a ver es una tierra sumamente buena. Si el Señor se complace en nosotros, si el Señor se agrada en nosotros, nos traerá a esta tierra y nos dará una tierra productora de leche y miel, nos dará una tierra
abundante. Noten la condición, sí. Sí, esta es la condición. Si el Señor se complace en nosotros, la pregunta es, ¿cómo el Señor se complace en nosotros? Cuando nosotros actuamos en fe y no por la vista, no por nuestros sentidos, como dice el apóstol Pablo, por emuná andamos, no por lo que nuestra vista nos dicte, porque la vista es una ilusión, la realidad es la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el Señor se complace en nosotros según nuestra emuná, según nuestra firmeza en su palabra. Eso es lo que a Dios agrada. Entonces, si andamos en emuná, el Señor nos va a proveer, nos va a sustentar. Solo no se rebelen contra los mandamientos del Señor. El Señor te dice, avanza, sube, posee. ¿Ok? El Señor te ordena, avanza, no te devuelvas. El Señor no te instruye a que te devuelvas, a que te regreses como un cobarde. Avanza. Entonces la fe da valor, la fe da intrepidez. ¿Ok? No intrepitura, sino intrepidez. ¿Ok? Te da valor, te da denuedo. ¿Sí? Te da coraje. Entonces no te rebeles contra el mandamiento del Señor y no debéis temer al pueblo de la tierra porque son entregados en nuestras manos. Esta es la respuesta de Josué y Caleb. La fuerza de su poder les ha fallado, pero la palabra del Señor será nuestra ayuda. No le temas. Aquí está la respuesta. La palabra del Señor será nuestro respaldo. Es la misma lección para nosotros. No importa cuál sea el desafío que tengamos por delante. No sé cuál sea el obstáculo que parece insuperable, pero no seamos como estos hombres. No nos rebelemos contra la instrucción, contra la dirección del Eterno, porque la palabra del Señor es nuestra ayuda. Entonces la fe se apoya en la palabra. Pero toda la congregación dijo que los apedrearían. Imagínate tú. La congregación eligió apedrear a Josué y Caleb porque eran unos mercenarios. Estos hombres lo que nos quieren llevar es al suicidio. Estos son unos imprudentes. ¿Cómo va a ser? Estos son unos disidentes. La congregación habló de apedrearlos, pero el Señor intervino. La gloriosa Shejinah del Señor fue revelada en nubes brillantes en el tabernáculo. Y aquí viene entonces la intervención de Dios. La, la, la mala noticia. ¿Hasta cuándo este pueblo me provocará a ira? ¿Hasta cuándo no creerán en mi palabra? Por todas las señales que he hecho entre ellos. El Señor nos ha dado evidencia si nosotros miramos a nuestro pasado, cómo el Señor ha intervenido en cada una de nuestros avatares, en cada una de nuestras adversidades. Podemos testificar, estoy seguro, podemos testificar que el Señor ha estado con nosotros y nos ha salvado. Entonces, teniendo la evidencia de que su palabra ha sido fiel, entonces, ¿cómo es que nos vamos a llorar y a entristecer y a murmurar y a maldecir, ¿ok? Ante los obstáculos que se nos presenta? Entonces dice, los heriré con plaga mortal y los destruiré y te nombraré para un pueblo mayor y más fuerte que ellos. Pero bueno, aquí Moshe
intercede. Moshe intercede y el Señor decide perdonar al pueblo. Pero sin embargo, dice lo siguiente, porque todos los hombres que han visto mi gloria y mis signos que he hecho en Egipto y en el desierto me han probado ahora 10 veces y no han obedecido mi palabra, no han recibido mi palabra. Si mi palabra no ha tenido cabida en ellos, no la han integrado, no la han integrado en sus vidas. Y como mi palabra no la han integrado, por eso divagan en sus corazones ante cualquier situación. Ay, reaccionan por impulso. O sea, según el impulso del momento, según la emoción del momento. Y eso es afán. Por juramento he dicho esto, no verán la tierra que pacté a sus padres y la generación que ha sido provocadora delante de mí no la verá. Pero mi siervo Caleb, ¿ok? Porque hay en él otro ruaj, otro ánimo, y ha seguido enteramente, ¿ok? Enteramente. Shelim, viene shalom, por ejemplo, la palabra paz, shalom, viene de shalem, que significa completo, entero. Entonces ha seguido entero en mi temor, por eso se le llama Caleb, que significa todo corazón. ¿Ok? Caleb. ¿Ok? Todo corazón, según la interpretación midrashica, porque fue entero en su temor, le traeré a la tierra que fue y sus hijos la poseerán. Solo Caleb. Y Josué, obviamente, en otro texto dice que va tanto Josué y Caleb, como dice aquí en el verso 29 del capítulo 14, por juramento rápido he jurado que no entraréis en la tierra que pacté en mi palabra para darles para habitar, excepto Caleb bar Jefuné y Yehoshua bar Nun. Pero traeré a tus hijos que dijiste que serían presa y conocerán la tierra que rechazaste, pero sus cadáveres caerán en este desierto. Sin embargo, sus hijos tendrán que vagar por este desierto 40 años y soportar sus errores, sus fallos, hasta el momento en que sus cadáveres sean consumidos en el desierto. Este es el decreto. Yo, el Señor, he decretado en mi palabra, si no he hecho decreto en mi palabra contra toda esta malvada congregación que ha reunido un rebelde contra mí. Es decir, que la congregación eligió, nombró a un jefe para regresarse a Egipto y lo llama la congregación malvada, una congregación rebelde, disidente. ¿Ok? Han reunido un jefe, ¿ok? Contra mí en este desierto que serán consumidos y morirán allí. ¿Ok? Este es el decreto. Ahora sigamos aquí en Deuteronomio. Sigamos en Deuteronomio. Entonces, aquí entonces fue un tema de incredulidad. Dice luego aquí en Deuteronomio 11:34, y la voz de vuestras palabras fue oída delante del Señor porque el pueblo lloró, el lloro, la tristeza, ¿no? Saben que la tristeza ante ciertos obstáculos o adversidades, el Señor se desagrada de la tristeza, del ánimo triste, porque uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y también dice, por ejemplo, Jacob o Santiago nos anima a decir que debemos gozarnos o gloriarnos en nuestras tribulaciones. Gozo. ¿Ok? Cuando una persona está guiada, dirigida por Ruach HaKodesh, por el ánimo de santidad, hay gozo en su vida, porque dice Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fuerza.
Cuando no hay gozo ante las adversidades, sino tristeza, pesar, desánimo, es falta de emuná. Estamos perdiendo la perspectiva. No nos estamos apoyando en la palabra, sino que nos estamos apoyando en las circunstancias. ¿Ok? Nos estamos confundiendo. Nos estamos dejando arrastrar por la ilusión de lo que nuestros sentidos ven. Y ahí caemos de la fe. Corremos el riesgo de caer en la fe. La tristeza, según este relato, es interpretado como enojo contra el Creador, porque el Eterno no hace las cosas según mis cálculos, según mis planes. Entonces vengo yo y me disgusto. La tristeza es una forma de disgusto, es una expresión de disgusto. Entonces, la voz de vuestras palabras fue ida delante del Señor y él se disgustó y juró diciendo, si alguno de los hombres de esta generación malvada ve la buena tierra que pacté a dar a sus padres, excepto Caleb Bar Jefón, que lo verá, y a quien daré la tierra de Hebrón, por la que caminó, y a sus hijos, porque ha seguido completamente, con integridad, el temor del Señor, ¿ok? El temor del Señor no es otra cosa que el mandamiento, la mitzvah, la dirección del Señor. También contra mí hubo disgusto delante del Señor por tu causa, diciendo tú también no debes entrar allí. Josué Barnún, que ministra en tu casa de instrucción, entrará allí, fortalécelo, anímalo, porque hará que Israel lo posea. Pero sus pequeños, de los cuales dijiste serán presa, y vuestros hijos que aún no saben entre el bien y el mal, entrarán allí, se lo daré y lo poseerán en herencia. En cuanto a ti, date la vuelta y regresa de regreso al desierto por el camino del mar, maleza. ¿Ok? Entonces, ese fue el decreto negativo porque sencillamente el pueblo no integró la palabra. Ahora bien, esa es la lección que nos dice Hebreos. Hebreos capítulo 3 resume esta historia cuando dice en el verso 7, por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, ¿eh? Como dice el aire de santidad, si escuchas hoy su voz, o sea, oír su voz es oír su palabra, pero oír la palabra de Dios es oír al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aplica la palabra divina a tu situación actual por la que estés pasando. Es decir, la palabra de Dios te ilumina, te instruye, te da directriz, te da promesas conforme a la situación que estás viviendo. Hay una aplicación pertinente. Y la palabra te instruye qué debes hacer. Pero si la palabra contradice la realidad, ahí es donde tú eliges decidir en emuná o dejarte llevar por la ilusión de tus sentidos. Por lo cual esta es la advertencia, ¿no? Este es el consejo. Si escuchas hoy su voz, si Dios te está hablando a ti, a tu situación, a tu contexto, sea el contexto que estés pasando, dice, no endurezcas tu corazón en el día de la provocación, en el día de la prueba en el desierto, una prueba, es una prueba, donde me probaron sus padres, me probaron, me examinaron y vieron mis sombras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación. Cuidado con esto, me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón. ¿Ok? No tienen una dirección.
¿Y por qué no tienen dirección? Porque no han integrado la palabra. Porque si integran la palabra, obtienen dirección. Entonces, como no han integrado la palabra, reaccionan con ansiedad ante cualquier circunstancia. Hay miedo, hay ansiedad, hay desespero, andan apurados y se estrellan. Entonces, porque no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo, la menujá, es la tierra, ¿no? La promesa de la tierra. Entonces aquí está la advertencia. Miren, hermanos, que en ninguno de ustedes haya corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ok? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de ustedes se endurezca con el engaño del pecado, porque la realidad, recuerden que la realidad, las circunstancias que nos rodean es una ilusión. Y actuar en contra de la palabra es el engaño del pecado, porque te estás dejando llevar por la ilusión y no te estás dejando guiar por el asidero firme de la palabra. Porque participantes de Cristo somos hechos. Bueno, eso es lo que dice Pedro, participantes de la naturaleza divina. Es lo mismo, participantes del Mesías somos hechos. Con tal que conservemos, esta es la condición, conservemos firme, emun, o mundo, de donde viene emuná, conservar firme hasta el fin el principio de vuestra bitajón, parresía, confianza. Entre tanto que se dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas sus corazones como en el día de la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, oyeron la noticia, la tierra que fluye leche y miel. ¿Ve? Yo les juré, yo les pacté que se las daría a ustedes. Habiendo oído el Evangelio, la buena nueva, provocaron, aunque no todos. Mas con cuáles estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que mis queridos, espero que esta lección les ayude, les anime, les fortalezca en el Señor, en afianzarse cada día en las promesas de su palabra. No sé cuál sea tu situación, tu condición. Recuerda la promesa, todo lo podemos en el Mesías quien nos fortalece. Pues el Mesías, a través de su palabra, nos ha dado dirección, nos ha dado, nos ha mostrado el camino por el cual debemos andar. Y como dice el apóstol Pablo, por emuná, por fe andamos, y no según la ilusión de nuestros sentidos. Y quiera así el Señor guardarnos, que nuestra fe se apoye, quiera el Señor fortalecernos en su palabra, fortalecernos en el Mesías, a tal punto que nuestra fe se apoye en aquella promesa que dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos completos, sin mancha, delante de su presencia con gran alegría. Que seamos como Caleb, ¿ok? Que seamos todo corazón en pos de nuestro Dios, hasta que el Mesías venga pronto y en nuestros días